Bueno, rancheritos, no traemos la marca Sotop, pero sí traemos una colaboración muy importante entre Forward y Sotop, que son microscopios de gama alta, pero aquí tenemos hoy una colaboración que es muy importante, que ya es una versión un poquito más económica y accesible para todos ustedes. La marca Sotop es una marca muy especializada en microscopios profesionales. Hoy en día hacen muchas colaboraciones con otras marcas para poder hacer su producto un poco más económico. Una de las cosas principales que destacan la marca Sotop es que sus materiales internos, como los prismas y los oculares, son de muy buena calidad. Estos microscopios no necesitan una lámpara que sea muy potente para poder mostrarnos lo que estamos visualizando. Como en los celulares, ustedes se pueden dar de cuenta que hay celulares que no necesitan tanta luz para poder generar la imagen que uno está requiriendo visualizar. Esto le sucede a este microscopio porque internamente y en sus oculares tienen una buena tecnología que permite no necesitar tanta luz para poder visualizar la imagen que nosotros estamos requiriendo ver. Y por eso hoy traemos esta referencia, que es la FWS-65 Pro Más. Y sus características son muy buenas, rancheritos. Viene de 6.5x hasta 65x. Vienen como el RF4, el que siempre estamos acostumbrados a ver, como lo que estamos ahorita en tendencia. Sus oculares son 10x23. Y aquí tenemos, mira, aquí le pueden ver ustedes también que vienen contramarcados con Sotop. Solamente es colocarlo aquí. Lo que más me gustó de este microscopio, pues para el que lo utiliza con su soporte, viene con un tapete incluido y su base, que por lo general en la mayoría de microscopios es metálica. En este caso, este microscopio viene con una base de pasta que es bastante pesada, rancheritos. Es una base bastante pesada que cuando yo alcé este microscopio se me hizo como muy inusual a lo que nos estamos acostumbrados a notar en los otros, cuando uno compramos otros microscopios de otras marcas. También noté que sus plásticos, que son la parte que recubre los prismas, no son de muy buena calidad. Son plásticos muy básicos, que yo creería que ahí fue que ellos recortaron costos para poder incluirle internamente su lámpara. Me dejó sorprendido, rancheritos, porque cuando la encendí vi la potencia que esa lámpara tenía. O sea, es algo que pues yo quedé sorprendido, porque yo dije, no, esto debe ser muy malo, no debe alumbrar, pero es perfecta para este microscopio como tal. O sea, trabaja súper bien, no es necesario tener otra lámpara adicional o tener una lámpara de mejor calidad. Y es muy fácil de colocar. Y al ser la lámpara tan pequeña y permitir encajar directamente en la parte donde están los prismas, eso nos ayuda a que nosotros no perdamos tanto espacio de trabajo. La cámara no viene incluida cuando ustedes compran este microscopio, y viene también este protector que sirve para que no se llenen del flux que nosotros utilizamos en el día a día. Ahorita viene con un juego de llaves, viene también con un forro para poder uno taparlo. Déjenme en los comentarios también aquí, rancheritos, quién de ustedes utiliza el forrito que uno utiliza para poder proteger nuestro microscopio. Y bueno, ya mucha habladería, ya les conté toda la historia de esto. Ahora sí, vámonos a la prueba, rancheritos, porque eso es lo que más les interesa a ustedes, porque yo sé que ustedes quieren adquirir algún microscopio de estos y no saben cómo se ve en el mínimo zoom y en el máximo zoom del microscopio. El campo de visión que vamos a tener nosotros estándar, con un Barlow de 0.5 y con un Barlow de 0.7. Comenzamos con esta prueba en donde tenemos el microscopio estándar sin ningún Barlow ni nada como tal. Entonces aquí tenemos el mínimo zoom y ahora vamos a ir acercando hasta su máximo zoom. Este sería su máximo zoom en una configuración estándar. Aquí pueden visualizar, tenemos 3 centímetros de campo de visión en el mínimo, y como casi todos los microscopios, tenemos de espacio de trabajo 9 centímetros en una configuración estándar. Ya instalamos el Barlow de 0.5 y vamos a mostrarles a ustedes esta configuración en donde tenemos más espacio de trabajo. Tenemos aproximadamente unos 18 centímetros en su mínimo zoom, pero algo que sí quiero recalcar para que ustedes lo tengan presente es que ya esta lámpara ya se quedaría corta.
veo que al tener más espacio de trabajo, la iluminación no es que sea muy buena que digamos. Y este sería su mínimo zoom con un bar low de 0.5x. Aquí estamos acercando para su máximo zoom. Su campo de visión en esta configuración es de 6-7 centímetros. Un punto muy principal que quiero dejarles a ustedes muy claro es que no me parece una buena configuración este microscopio con un bar low de 0.5. No sería como muy bueno para el día a día, para todos nuestros trabajos, y pues con su lámpara que viene incluida no daría la potencia que nosotros estamos buscando. Esta configuración de 0.7 es una configuración como más aceptable para este microscopio, un campo de trabajo bueno, y aquí ya con esto tenemos 12 centímetros de espacio de trabajo en donde ya es más aceptable. De campo de visión tenemos 4.5 centímetros, que es lo que podemos visualizar nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos esta tarjeta, podemos visualizar todos sus componentes en su mínimo zoom, y ahora tenemos el máximo, que este es el que pueden visualizar. Gracias, rancheritos, esto fue toda la prueba que le hicimos, así que los invito a que primero que todo nos sigan en nuestro canal de YouTube, Grupo Ideas Technology, donde tenemos muchos más productos en donde les hacemos el review y les enseñamos cómo se utiliza. Y también, si ustedes quieren adquirir este producto, nosotros tenemos una página web que se llama Grupo Ideas Technology, que aparecemos hasta en la sopa. Pueden adquirir nuestro producto con una buena atención también al cliente que nosotros les prestamos a ustedes, y le hacemos envíos a cualquier parte de Colombia.